Bienvenidos al programa semanal Testigo Fiel y Verdadero. El tema de hoy tiene por título "Y cuando no hay comida, ¿dónde la buscas?". Dios bendiga su palabra con el amor de Dios, la gracia de Jesucristo y la comunión del Santo Espíritu. ¿Alguna vez en tu vida has buscado comida en la basura? Cuando uno tiene hambre, los desperdicios de alguno son las delicias de otros. Ojalá que ninguno de ustedes tenga que pasar por esa experiencia. No creo que es nada agradable. Pero a algunos no les va tan mal. Algo encuentran. Otros no encuentran nada. Y la situación se torna tan difícil que tienen que buscar qué masticar porque sienten mucha hambre. Otros deciden dejarse morir y los hay quienes deciden comer carne humana a escondidas. Esa amarga experiencia tuvo que pasarla toda una nación, y no solamente una vez, sino 2 veces tuvieron que pasar por esa situación. Y a nosotros nos puede parecer que nunca nos va a pasar cosa así. Pero amigos, quiero decirles que eso va a volver a suceder en este mundo. No a nivel de una nación, sino a nivel mundial. Todos los que no queremos conocer la historia y aprender lo que Dios tiene que enseñarnos en la Biblia, lamentablemente vamos a repetir la historia. Parece increíble, ¿verdad? Permítame que comparta con ustedes el tema cuyo título es "Y cuando no hay comida, ¿dónde la buscas?". El único propósito de este mensaje es el evitarnos sufrimiento, muchas lágrimas y dolor innecesario. Comencemos el tema. Y cuando no hay comida, ¿dónde la buscas? Queridos amigos, debemos empezar diciendo que nuestro Dios está en control del bien como del mal. Dice el Señor por medio del profeta Isaías: "Yo formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad", dice en Isaías 45:7. El profeta Daniel nos dice: "El Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere", es decir, está en control de todo. El cielo gobierna. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: "¿Qué haces?". Estas son las palabras de Nabucodonosor, una vez que aprendió la lección que Dios quería que él aprendiera. Dios, amigos, es el dueño de todo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahora bien, Dios respeta la capacidad de decidir del hombre. Dios nos dio esa capacidad. Dios desea que el hombre tome buenas decisiones. Pero recordemos una cosa: el hombre no es eterno. Por lo tanto, su acto de decidir
no puede ser una acción eterna. Tiene que decidir. Toma tiempo decidir y Dios lo entiende. Pero el hombre, cuando digo el hombre, hablo en términos representativos del hombre y la mujer. Tenemos que decidir. ¿Por quién nos vamos a decidir? Jesús dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengamos nosotros vida eterna y para que la tengamos en abundancia. Uno tiene que decidir entre Cristo, el buen pastor, quien verdaderamente nos ama, y Satanás, que es homicida, mentiroso, asesino y destructor. Lamentablemente el hombre, como en el tiempo antiguo, el Señor nos dice, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Los humanos es lo que lamentablemente hacemos. El diablo nos engaña haciéndonos creer que él tiene el poder para darnos todo lo que necesitamos para ser felices, pero luego que caemos en su trampa, nos roba la vida eterna, nos mata con aquello con que nos ha engañado y al final somos destruidos con él y sus malos ángeles en el lago de fuego, porque así dice la palabra, los que dejan a Jehová serán consumidos, dice Isaías 1:28. Y Jesús dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versos 19 y 20. Queridos amigos, Dios nos busca de diferentes maneras, según la persona. A veces permite que nos asalte la enfermedad, la tragedia, los desastres por mar, tierra y aire. No siempre entendemos los porqués nos pasa lo que nos pasa, y menos tenemos explicación clara al por qué pasó. Todos debemos confiar en nuestro Dios. Un día todo nos va a ser aclarado, dice el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, dice Jeremías 29, del 11 al 13. Queridos amigos, Dios ha utilizado el hambre para guiar a su pueblo hacia los buenos planes que tenía para ellos y enseñarlos a confiar en Él. A veces permitía sequías, no había lluvia, a veces no había la producción que se necesitaba, pero nunca dejó que murieran por hambre, sino que eran medidas correctivas que Él utilizaba para poder ayudarnos y ayudarles a ellos. La palabra de Dios dice, Moisés a Israel, el Señor por medio de Moisés, dijo,
Jehová te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Así lo dice en Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Notemos la condicionalidad de las promesas de bendición, así como las de maldición. El Señor dice por medio de Moisés: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Dios iba a bendecir sus familias, sus ganados, iba a bendecir el campo, tendrían lluvia, tendrían lo necesario para vivir felizmente. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Es decir, tendrían muchas penurias y dificultades. Permítame que les lea en el libro de Deuteronomio capítulo 28, verso 29 en adelante. Dice la palabra de Dios lo siguiente. 28 de Deuteronomio, versos 49 en adelante. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño. Y comerás el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra, hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrás sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados, en que tú confías en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y noten estas palabras: y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer suya y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diere a luz,
pues los comerá ocultamente por la carencia de todo en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Y esto te pasará si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Esto no nos pasará a nosotros si somos obedientes o si no somos obedientes. ¿Correcto? Así será, amigos, pero hay más todavía. Fíjense en el libro del profeta Ezequiel. En el libro del profeta Ezequiel, el capítulo 9. Fíjense lo que la palabra de Dios nos enseña de lo diligente y cuidadoso que debemos nosotros ser y usar el don que Dios nos ha dado de escoger correctamente. Ezequiel capítulo 9, verso 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. He aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a todos los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él, y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo: contaminad la casa, llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando, quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ah, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra, Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y aquí el varón vestido de lino que tenía el tintero
a su cintura respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Queridos amigos, estas palabras tan serias se iban a cumplir por medio del asalto del rey Nabucodonosor a la ciudad de Jerusalén y a todo Israel. Y quiero decir a todos los pastores y responsables de la iglesia, todos los que dicen debemos amar a Dios y a Jesucristo, pero no obedecen sus mandamientos, ellos serán los primeros en sufrir estos terribles castigos. ¿Quiénes? Los que veneran y se inclinan ante imágenes. Esto está en Ezequiel capítulo 8. Los que echan la suerte, los astrólogos que estudian los astros, los signos del zodíaco, eso es lo que Israel hacía, los de Jerusalén hacían, porque Israel, quiero decirles que ya había sido llevado en cautiverio por los asirios, pero Jerusalén no parecía querer aprender la lección. Basados en las posiciones de los planetas, muchas veces los astrólogos en las señales del sol, la luna y las estrellas pronostican eventos diferentes que tendrán lugar en la tierra, creando falsas expectativas. Los encantadores, los que se comunican con los muertos, dan la espalda a Dios y adoran al sol. Esos también sufrirán un serio castigo. Los que practican la prostitución, sea masculina o femenina, religiosa o la prostitución por dinero. Les quiero leer en Segunda de Crónicas, capítulo 36, 14 al 17. Usted dirá, este señor, ¿por qué lee tanto la Biblia? Es que, hermanos, mi autoridad no viene de mi persona. Es la palabra de Dios la que tiene la autoridad para usted y para mí. Y hoy en día, con falsas enseñanzas, quieren apartarnos de la Biblia. Pero fíjense aquí, Segunda de Crónicas, capítulo 36, 14 al 17. Dice así la palabra de Dios: también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. ¿Quiénes eran estas personas que contaminaron? Los principales sacerdotes y el pueblo. Había una corrupción entre los sacerdotes y el pueblo. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Queridos amigos, nuestro Dios tiene misericordia de usted, tiene misericordia de mí, tiene misericordia de toda la nación, en México, en Estados Unidos, en Francia, en todas las partes del mundo. Vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío. Mas ellos hacían escarnio, se burlaban de los mensajeros de Dios. Yo me encuentro con personas, amigos, que desprecian la palabra de Dios, se burlan de ella. A algunos se les reparte un folleto y los tiran al suelo. ¡Qué lástima! Menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas,
hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Señor no quiere la muerte del impío, sino que quiere que viva y que viva eternamente. Satanás nos hunde en el pecado, nos hace creer que la Biblia es un libro anticuado, o al contrario nos hace creer que la Biblia sí es verdadera, pero que ciertas partes de ella han sido abrogadas, como por ejemplo los mandamientos de Dios. Usted me escuchará muchas veces decir que debemos observar todos los mandamientos. Yo debo hacerlo con la ayuda de Jesús, del Santo Espíritu y el amor del Padre. Yo no puedo decirle a ustedes que vivan como quieran. No. El Señor nos dice, guarda mis mandamientos. Fíjese lo que está pasando en el mundo constantemente. Son advertencias que Dios nos da porque no quiere la muerte del impío. Y Satanás se mete en las iglesias y les dice, vivan felices, alaben al Señor, alaben a Jesús, se lo merece. Pero no hagan caso, sigan observando el domingo. Hermanos, eso es un engaño satánico. Hay muchas personas que dicen, eso no es satánico, eso es verdadero, que nosotros debemos guardar el domingo, perdón. Pero en la Biblia nos enseña que el domingo no tiene la bendición de Dios. Y el Señor nos permite circunstancias para ayudarnos a despertar. Mucha gente dice, no, pues en mi iglesia cada vez somos más. Quiero decirles que Satanás bendice las iglesias. ¿Ustedes creen que porque su iglesia haya mucha gente a la cual se le enseña a observar el domingo en vez del sábado, usted cree que Dios lo está bendiciendo? La palabra del Señor dice, el que dice que ama a Jesús, ama la ley, pero que dice que ama la ley, pero no guarda sus mandamientos como Él lo dice, el tal es mentiroso. Y la verdad no está ni en esa iglesia, ni en la persona que sigue esos pasos. Ahora, amigos, fijémonos lo que pasó según lo cuenta Jeremías en el libro de las Lamentaciones. Permítame que comparta con usted lo que Jeremías nos tiene que decir, que es sumamente importante y es sumamente triste. El libro de Lamentaciones. Le invito, querido amigo y amiga, a que usted lo lea por usted mismo. Voy a leer algunos versículos que he considerado que son muy importantes. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Las calzadas de Sión tienen luto. No hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas. Sus sacerdotes gimen. Sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Hay un momento, hermanos y amigos, que el Señor ha llamado constantemente, pero cuando uno ya tercamente decide no hacer caso a la palabra de Dios, Dios nos deja a nuestra propia suerte para que cosechemos aquello que nosotros queremos practicar.
Sigue diciendo, todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Jehová dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fuesen sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Jehová es justo, y yo contra su palabra me rebelé. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para sí, con qué entretener su vida. Quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión, y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad, decían a sus madres: mami, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Ha cumplido su palabra. ¿Se acuerdan que leímos en Deuteronomio 28? Ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó. Alza tus manos a él implorando, le dice Jeremías al pueblo, implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Esta pregunta es lo que el Señor había dicho que les iba a pasar. No es que el Señor sea vengativo, pero esto es lo que les iba a pasar. En el asedio del enemigo, de las fuerzas de Nabucodonosor, han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado. Niños y viejos yacían por tierra en las calles. Qué triste. Fíjense, la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos dieron pan y no hubo quien se lo repartiese. ¿Cómo se lo iban a repartir si cada uno buscaba cómo entretener su vida? Los que comían delicadamente, esto es el punto importante que quiero enfatizar, que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. Oscuro más que la negrura es su aspecto ahora. No los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus hijos propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Nunca los reyes de la tierra
ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Es por causa de los pecados de sus profetas y la maldad de sus sacerdotes quienes derramaron en medio de ella sangre de los justos. Queridos hermanos, usted se puede decir, esto nunca nos va a pasar. Esto va a pasar. Y fíjese, esa fue la primera vez. La segunda vez pasaron 70 años los judíos de cautividad en Babilonia. Y los judíos, gracias a la misericordia de Dios, pudieron volver a su tierra, reconstruir la ciudad de Jerusalén bajo los mandatos de los reyes persas Ciro, Darío y Artajerjes. Dios les dio una última oportunidad, les dio un periodo de 490 años. Pasó el tiempo, pero Jerusalén otra vez volvió a sus andadas. Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, habla de la desobediencia a la ley de Dios, hermanos, a la ley del santuario y al robo que hacían a Dios en los diezmos y ofrendas. Malaquías introduce al segundo Elías, Juan el Bautista. Nos habla también de la venida del Señor a su templo, tristemente convertido en cueva de ladrones. Jesucristo tuvo que limpiar el templo 2 veces y correr a todos los interesados en el dinero. Hoy en día, lamentablemente, vemos muchos que dicen trabajar en las cosas de Dios, y todo lo que les interesa es que le pongan el dinero en sus cuentas, que pongan sus tarjetas, las lleven al banco y saquen dinero y lo depositen, hagan transferencias a las cuentas de los pastores, de los que están al frente en términos religiosos. El sacerdocio estaba corrompido. Los fariseos, escribas y saduceos eran enemigos acérrimos de Jesús. ¿Por qué? Porque odiaban la pureza y la verdad que Jesús proclamaba y que Jesús vivía. Dice Lucas que cuando Jesús llegó a la ciudad de Jerusalén, al verla lloró sobre ella diciendo: «Oh, si también tú conocieras a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación». Esto se encuentra en Lucas 19, 41 al 44. Los judíos, amigos, tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano, por medio de Jesús, el Evangelio. La gran mayoría lo rechazó. Después el Evangelio fue presentado a los judíos por medio de los apóstoles y los conversos, pero muchos no lo aceptaron. El año 34 mataron a Esteban. Hubo una gran persecución contra la iglesia, y salvo los apóstoles, la gran mayoría de los cristianos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. Saulo de Tarso fue ganado para el Evangelio y comenzó el tiempo de los gentiles, es decir, la predicación a todo el mundo.
Después de que Esteban fue muerto, por todas las tierras de Judea y Samaria, luego por Grecia, diferentes partes, por todo el mundo, el Evangelio se esparció. Y comenzó el tiempo de los gentiles, es decir, la predicación a aquellos que no conocían del Evangelio. Los primitivos cristianos del tiempo de Jesús y de los apóstoles habían muerto. Quedaban poco de los antiguos hermanos. Había nuevos cristianos convertidos y entre ellos estaba todavía vivo el apóstol Juan, el evangelista. Jesús había dicho a sus seguidores que cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. El año 66 después de Cristo, el general romano Cestio Galo sitió a Jerusalén, y cuando todo parecía de éxito para los romanos, inesperadamente el general mandó que se retiraran las fuerzas romanas. No se entendía la razón, pero se retiraron. Los judíos salieron de la ciudad animados porque se retiraban los romanos, persiguieron a los romanos y la retaguardia romana sufrió serias bajas. Los judíos tuvieron una poderosa y rica victoria contra los romanos. Jesús había dicho, entonces, esta era la señal, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Los que estén en medio de la ciudad, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella. Todos los cristianos obedientes a las palabras de Jesús, sin ser molestados por nadie, pues era la fiesta de los tabernáculos, se fueron de Jerusalén tranquilamente hacia la ciudad de Peya, al otro lado del Jordán. Y ninguno pereció. Pero en el año 70 se reanudó el ataque por medio del general romano Tito. Jesús dijo que serían días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y siguió diciendo, mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad e ira sobre este pueblo, y caerán a espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, por los romanos, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Queridos amigos, murieron como 1 millón de personas allí en Jerusalén. Era la fiesta de la Pascua, donde todo el mundo venía a adorar a Jerusalén. Se calculó que unos 97.000 personas fueron llevados cautivos a Roma. Unos fueron echados a los animales en los circos, otros fueron quemados, otros fueron vendidos. Lo que vimos que pasó en los días de Nabucodonosor fue semejante a lo que pasaron bajo el sitio del general Tito. El hambre era extrema, los más poderosos quitaban la comida a los más pobres, las luchas internas acabaron con los suministros, la gente buscaba qué comer, y tú cuando no tienes que comer, ¿dónde buscas comida? Y los niños eran comidos por el hambre y la gran necesidad. Jerusalén había rechazado el Evangelio, había dado muerte a quienes lo propagaban. Dios les permitió que, como no lo querían a Él,
tuvieran por jefe a Satanás y su obra entre la nación fue malvada y destructiva por medio del ejército romano. Cuenta una escritora en el libro Conflictos de los Siglos lo siguiente, lo dice algo que debemos prestar atención. No nos damos cuenta cuánto debemos a Cristo por la paz y la protección que disfrutamos. Es el poder restrictivo de Dios lo que impide que el hombre caiga completamente. Si ahora vivimos en paz, es por el poder restrictivo de Dios, porque nos ama y no quiere la muerte del impío. El Señor está esperando que nos convirtamos a Él e impide que el hombre caiga completamente. Y amigos, ustedes se dan cuenta en las noticias cuánta violencia, cuánta muerte, cuánto asesinato, cómo los precios van subiendo cada vez más y más para obtener alimentos. Los que tienen mucho dinero, pues relativamente no sufren, pero los que no tenemos tanto es asunto diferente. El Señor no quiere que nosotros suframos ni caigamos bajo el dominio de Satanás. Pero cuando el hombre rechaza el Evangelio de Dios, se ríe de la palabra, no obedece su santa ley, el sábado incluido en ella, el hombre está arriesgando su propia vida. El Espíritu Santo llama a las personas que se arrepientan, que conformen su vida al patrón dado, Jesucristo, que se sometan a su santa ley, que guarden su santo sábado, no el domingo. Pero cuando las personas, por conveniencia personal, deciden no obedecer, el Espíritu Santo se aparta de todos los impíos y estos quedarán a la merced del líder que escogieron, Satanás. Entonces, sigue diciendo en este libro tan interesante del conflicto de los siglos, que se lo recomiendo lo lean. Entonces el mundo verá, como nunca los vio, los resultados del gobierno de Satanás. Dios respeta la capacidad de cada uno de nosotros para escoger, pero todos tenemos que decidir. No podemos, ni podremos decir, no sabía las posibilidades de conocer lo que la palabra de Dios nos dice son grandes. La ignorancia voluntaria no nos va a justificar delante de Dios. Antes demuestra esa ignorancia, demuestra con quién estamos a favor, a quién estamos rechazando. Amigos, es al Señor. La profecía del Salvador, referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén, sigue diciendo en este libro, el conflicto de los siglos. Obténgalo usted, está accesible. Hay personas que lo reparten gratis para que lo lean. Dice lo siguiente: la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Y noten estas palabras: y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo. ¿Qué? Un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que acaeció a la ciudad escogida
podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Está en la página 11 de este libro. Hace poco, ustedes lo saben muy bien, anunciaron escasez de alimentos. Yo lo vi en la Costco, y fíjese, lo vi cuando decían que había escasez y la gente buscaba papel para el baño. Y algunos llevaban 10 paquetes grandes de papel. La gente que tenía dinero no daba oportunidad a los que no teníamos tanto para poder conseguir el papel del baño. El papel del baño. Hace poquito, cuando anunciaron el problema de los huevos en el otro lado, de los blanquillos, la gente andaba corriendo a comprar blanquillos porque querían alimento para su casa, para cuidar a sus familias. Y los precios han subido bastante han subido. Ahora la persona tiene que pagar mucho más que lo que antes pagaba para poder tener que comer. Los más pudientes tenían 1 y 2 carritos de mandado llenos. Esto lo vi yo, esto lo vio usted. Y los que menos podíamos, comprábamos lo que podíamos. Los negocios, llegó la situación a un punto que tenían que restringir la cantidad de productos para que alcanzara al máximo de personas. ¿Se imagina lo que será cuando no haya productos disponibles? Y usted, cuando tiene hambre, ¿qué hará? ¿Dónde buscará la comida? ¿La buscará en el basurero? Usted puede decirme, ¡ah, qué asco! ¿Cómo voy a buscar yo en el basurero? ¿Recuerdan lo que leímos aquí? Más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros. La cabeza de los animales era vendida por un precio muy alto. El estiércol, la ropa, los cintos eran masticados para poder entretener el estómago. Claro, amigos, hay una cosa práctica que yo y que tú debemos hacer. Porque estas cosas se van a cumplir. Y se van a cumplir más pronto de lo que yo estoy diciéndoles a ustedes. Yo no les pongo fechas, porque no es mi misión ni mi mensaje dar fechas. Pero veo que esto viene. ¿Qué hacer? En primer lugar, volvámonos al Señor, obedezcamos su ley, obedezcamos su palabra. Esto no es un juego, amigos. Si usted quiere sobrevivir, porque Dios nos ha prometido que no nos faltará, si confiamos en Él, no nos moriremos de hambre. No tendré los lujos que pueda tener yo ahora en mi casa. La comida en mi plato que hoy tengo no la podré tener. Pero no me faltará ni el pan ni el agua. Así como Dios cuidó a millones de personas en el desierto dándoles el maná y dándoles agua, Dios nos va a cuidar a nosotros. Pero es muy práctico y bueno que nosotros tengamos nuestros propios huertos, que trabajemos en la tierra, y lo digo para mí el primero, y que consumamos menos productos de origen animal ahora. Es más, me atrevo a decirles
que mejor si no consumen nada de origen animal. Nuestro Dios no nos va a dejar morir de hambre, como les dije. Pan y agua no nos faltará. Y el pan que haga el Señor, que nos den sus santos ángeles, no será el bolillo de la panadería más cercana a usted. Será un pan nutritivo que no nos dejará morir de hambre, pero sí vamos a sentir los golpes en el estómago porque queremos grasa. Por eso es importante que nos vayamos deshaciendo de la carne, del pollo, de todas esas serie de cosas, y que aprendamos a vivir de una forma sencilla, los vegetales, las nueces, las almendras, que aprendamos a vivir con todas esas cosas que Dios nos dio, porque entonces al hacer la transición al pan y al agua, nos será menos difícil. Sentiremos la crisis, pero todos los que confiemos en el Señor, gracias a Él, no por obras, sino por la gracia de Jesucristo, todos los que confiemos y obedezcamos su ley, incluido el Santo Sábado, porque dentro de poco, amigos, nos van a decir que debemos guardar el domingo como día religioso, como día de descanso, y que el sábado es un día de trabajo. Eso es lo que va a pasar dentro de poco, y usted lo verá. Yo no sé si lo veré, no lo sé, pero sé que si usted está en una edad mediana, unos 50, 60 años, yo ya crucé la barrera, usted lo va a ver, los muchachos lo van a ver. Y cuando no hay comida, ¿dónde la buscas? ¿En la basura? Quizás te parezca increíble lo que presenté, pero es una gran realidad que muy pronto viviremos. Amigo y amiga, prepárate. Así como los primeros cristianos se salvaron de la muerte por prestar atención a Jesús, así también nosotros debemos hacerlo. Dios nos ha dado muchas señales. Los que presten atención y se preparen diariamente, tomándose tiempo con Jesús, tiempo con su palabra, tiempo para la oración. Escuchen estas palabras que nos habla el apóstol Pablo. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Y no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿qué? La promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, nos dice en Hebreos 13:5 y capítulo 10, 35 al 38. Queridos amigos, oremos. Querido Dios, querido Padre, eres muy bueno, nos das salvación, nos has salvado en Cristo Jesús, y queremos vivir para honra y gloria tuya. Independientemente de lo que ha de pasar, queremos tener esa relación con Jesús verdadera, conocimiento de tu palabra, orar sin cesar y ayudar a los demás en lo que nosotros podemos y aprendimos y aprendemos de tu palabra. Bendícenos, ayúdanos y cuida a cada persona que ha escuchado este programa, que sea de bendición, de advertencia seria
y que nos ayude tu Espíritu Santo a tomar sabias decisiones. Lo pido para cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo. Amén.